Hola a todos amigos, bienvenidos a Prodigy Land, el canal de YouTube de Prodigy Paddle Academy. Como en vídeos anteriores tratamos la empuñadura continental, fue el vídeo número 3, con ella vamos a tratar el primer golpe, derecha o drive plano. Súper importante manejar este golpe porque es la base de una buena defensa, tanto para recibir ataques del contrario como para empezar a estructurar el punto desde cero y poder ir a la red a intentar ganarlo. ¿De acuerdo? Así que seguir bien los pasos, analizar muy bien las imágenes que os vamos a proponer en este vídeo porque os van a facilitar muchísimo el cómo entender y cómo analizar poco a poco ese golpe para evitar fallos y ser sólidos, sobre todo en la zona de defensa. ¡Empezamos! Muy bien, nos hemos ido al fondo de la pista para simular un resto, por ejemplo, de drive plano. Vamos a seguir los pasos, que quiero que quede muy claro esto, que debe de tener la preparación de un golpe drive, en este caso va a ser plano, que también nos va a valer para el revés, y que son 4. Si tenemos esas 4 partes en la cabeza bien organizadas, va a ser muy fácil seguir aprendiendo todos los efectos en el pádel y todos los golpes. Siempre va a haber una posición de espera del golpe, ¿sí? Una rotación con un swing, un impacto delante y una finalización del golpe. Son 4 puntos que el golpe necesita para estar bien ejecutado y con eso lograremos siempre tener una dirección correcta y un efecto, el efecto que elijamos saldrá perfectamente. Estamos en posición de espera para realizar una derecha plana, un drive plano. Como veis, rodillas a la altura, pies a la altura de los hombros, rodillas semiflexionadas, pala a la altura de la cadera, y esta va a ser la posición de espera de ese golpe. Después de esta vamos al siguiente paso, que es el giro y preparación de pala. Giramos la pala y movemos el pie a la vez, ¿vale? Para dejar que la bola entre en el golpeo. Una vez entre, siguiente fase, avance e impacto. Hemos hecho un inciso dentro de esta fase 3 de impacto porque es muy importante entender cómo dirigir la bola. En este caso lo vamos a hacer con un drive plano, luego aplicaremos otros efectos, pero siempre sigue la misma dinámica. En función de dónde yo impacte la bola, dirigiré la bola a un sitio. No quiero que lo hagamos con muñecas, porque al final volvemos otra vez a tener problemas en el brazo, ¿de acuerdo? Quiero que veáis la diferencia de golpear la bola, en este caso, un poco más atrás, dejándola entrar, que lo que hago es golpear paralelo, ¿sí? La bola apunta paralelo, a golpear unos 15 centímetros más delante. Consigo realizar un drive plano cruzado, ¿vale? Como veis, es muy importante ese control de entrada y salida de bola, porque al final eso va a provocar que la bola cambie casi 2-3 metros su separación en el campo contrario, para que veáis la diferencia de unos 20 o 30 centímetros de impacto a lo que conlleva cuando la bola la quiero dirigir en el campo contrario. Es muy importante que manejemos muy bien el impacto de la bola siempre. Avance de pala, impacto y terminamos finalizando el golpe en la mano izquierda, en la mano no hábil. Muy importante esto de la mano no hábil porque muchos jugadores siguen el golpe y tensan. Este problema va a generar otra vez epicondilitis. Volvemos a frenar la pala a la altura del pecho. Importantísimo. Como vemos en la imagen, el drive plano se impacta a las 9. No tiene ni ascenso ni descenso como los golpes liftados o cortados. Otra clase dada, derecha plana completada. Como veis, en 3-4 minutos podemos desgranar bien lo que es un golpe y ayudaros a que cuando lleguéis a pista os deis cuenta de por qué falláis algunas bolas. En este caso hemos tratado muy bien todos los puntos que debemos de seguir a la hora de realizar un golpeo de bola. En este caso hemos elegido el drive plano, pero además cómo influye un impacto tardío o un impacto pronto a la hora de dirigir la bola. Espero de corazón que os haya valido todos estos consejos para mejorar en este caso el drive. Esperamos que los siguientes vídeos os gusten. Trataremos drive cortado en el siguiente y drive liftado en el posterior, con lo cual os animo a que lo veáis y si os vale a vosotros o a algunos amigos, os animo a que lo compartáis porque así nos ayudaréis a que la gente vaya mejorando un poco todo el tema del pádel. Un abrazo muy fuerte a todos, un saludo.